Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué alegría es reencontrarnos en la casa del Señor para disfrutar de un tiempo de adoración, de alabanza, un tiempo de edificación. Allí donde estás, en esta tarde, en este momento, yo te invito a que te dispongas para recibir de parte del Señor toda aquella palabra buena que trae a tu corazón, pero también te dispongas a dar, primeramente al Señor, dar una adoración completa, una adoración que ministre el corazón de Dios, pero también dar una adoración en intercesión por las personas, tanto que están aquí en la iglesia como las personas que están en tu casa. La palabra de Dios dice en Proverbios 14:14: el insensato se hartará de sus propios caminos, pero el hombre bueno estará satisfecho con el suyo. Padre, te damos gracias porque tú nos has llamado, Señor, a ser hombres sabios, mujeres sabias. Nos has llamado, Señor, a través de esto sentirnos satisfechos con todo lo que hacemos, Señor. Por eso, Señor, en esta tarde, Señor, queremos suplicarte de todo corazón que seas tú quitando todas aquellas cosas, Señor, que son necias en nuestra vida, y nos permitas en el nombre de Jesús, con un corazón dispuesto, Señor, con una alabanza que se rinde delante de tu presencia, con una adoración que fluye de labios que confiesan tu nombre, Señor, nos vuelvas hombres sabios, prudentes, Señor, porque tú lo que más deseas de nosotros, Señor, es que disfrutemos de ese plan maravilloso y completo que desde el principio y hasta el final tienes trazado, Señor, para todo este mundo, y eso nos incluye a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por llamarnos, Señor. Gracias por amarnos, Señor. Gracias porque nos da, Señor, la oportunidad día a día, Señor, de construir nuestra vida contigo, Señor. En este último sábado de este mes, Señor, queremos decirte esto, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, construir nuestra vida en ti, Señor. Pues esto es lo que tú has prometido, Señor, que tú serías la piedra angular en la cual nosotros edificaríamos nuestra vida. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de hacerlo. Tenemos la oportunidad de hacerlo principalmente y primordialmente para la alabanza de tu nombre, Señor, pero también para encontrarle propósito a nuestra vida, como lo hemos venido hablando durante este tiempo, en este capacitándonos para el servicio, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque desde el momento que te encontramos, Señor, o que tú nos encontraste más bien, desde ahí nuestra vida, Señor, cobró el lugar correcto, en el momento correcto, Señor, conforme a tu voluntad. Y desde ahí, Señor, empezamos este caminar contigo. Padre, en esta tarde y con esta canción queremos alabarte por esto. Queremos darte gracias por construir nuestra vida en ti. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Dios. Santo
Cristo no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Dios santo, santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú, no hay nadie, Señor. Dios incomparable. Nadie se compara a ti, Señor. Gracias. Abre tú mis ojos. Abre mis ojos, abre mi corazón en esta tarde para conocerte, Señor, para vivirte, Señor. Ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al Que esto sea una declaración de tu corazón. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Vamos, iglesia, cántalo más duro. Vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte, Señor, más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. construiré Mi vida amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, y no seré movido. Así es, Señor, porque tu palabra promete que todo aquel que pone su vida en la roca, a pesar de las circunstancias, a pesar de las condiciones, Señor, su vida permanece firme, pues su casa está sobre esa roca, Señor. Y aquí está tu iglesia, Señor, pidiéndote que sus vidas, que las vidas de cada uno de sus miembros, Señor, de tus miembros, Señor, esté solidificado en ti, Señor, en tu lugar, Señor. Padre, queremos vivir para ti. Queremos vivir para ti. Y yo te invito en este momento a que tú le digas: yo quiero vivir para ti. No quiero vivir para mí, quiero vivir para agradarte, Señor, para glorificarte, para complacerte, Señor. Quiero vivir para adorarte. Quiero que todos los días haya una motivación en mi corazón de conocerte, Señor, de anhelarte. Que todo el tiempo, Señor, yo pueda disfrutarte, Señor. Que cada vez que me acerque a ti, Señor, de mi corazón fluyan ríos de agua viva, Señor. Porque esto es lo que tú has dicho, Señor, que todo aquel que se acerca a ti ya no vuelve a tener hambre ni sed jamás. Tú eres el Dios que está sentado en el trono, Señor, el trono de gloria, el trono de majestad. Te alabamos y te adoramos a ti, Dios. caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré
corazones que te adoren, corazones que se arrodillen delante de tu presencia. Señor, y en esta tarde te decimos, míranos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, porque somos corazones dispuestos, Señor, corazones dispuestos a escuchar de ti, a aprender de ti, corazones dispuestos a conocerte, Señor. Por eso también, Señor, queremos pedirte que abras nuestros ojos, Señor, que abras nuestro entendimiento, como ya lo hemos dicho, nuestro corazón, Señor, para poder contemplar la hermosura de tu rostro, para poder disfrutar de tu presencia, Señor, y ser más conscientes de ella, Señor. Espíritu Santo, en esta tarde te pedimos que te muevas. Espíritu de Dios, muévete en este lugar en el nombre de Jesús. Toca nuestro corazón, Señor, toca nuestra mente, Espíritu de Dios. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Así es, Señor, queremos contemplarte, verte, Señor, inquirir en tu templo, Señor, disfrutar de tu hermosura, Señor, deleitarnos de tu favor, Señor. Yo te pido en esta tarde, en este momento, en este último sábado del mes, que tú delante del Señor pongas todas aquellas cosas que tienes en tu corazón,
Entra en un momento de disfrute con tu Señor, porque Él es santo, porque Él es bueno, porque para siempre es tu misericordia. La palabra de Dios nos recuerda que todas las cosas que nosotros hacemos tienen que ser como para el Señor, de todo corazón. Por eso, Padre, queremos ofrecerte lo mejor de nuestras vidas. Y por eso te pido en este momento que dispongas tu corazón para disfrutar del Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor eterno, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Bendito eres, Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. ¡Vamos! Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Así es, Señor. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Así es, Señor, este es nuestro compromiso contigo, que te daremos lo mejor de lo que somos, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, con nuestra vida, Señor, en nuestra familia. Daremos lo mejor para ti, Señor, pues tú mereces lo mejor, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, el Dios de dioses. No hay Dios como tú. Vamos a terminar este tiempo entonces alabando al Señor grande y fuerte.
es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Oh, fuerte es nuestro Dios. Grande, oh, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, Oh, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Así es, Señor. Bendito eres, Dios. Te damos toda gloria y toda alabanza, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a tu corazón, a nuestro corazón, perdón, que ministres nuestra vida y nos enseñes a ser más como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Bueno, muchas saludes, 280 congresistas, entre los cuales hubo 13 de la iglesia en Santa Marta, en el Congreso Internacional. Muchas saludes. ¿Quiénes estuvieron? Doña Gladys está por ahí, doña Nora, doña Emilia, Clarita. Bueno, de los que estuvieron, esperamos que haya sido un tiempo de desafío. Mucha persona que está interesada en hacer misiones temporales, misiones a largo plazo, o ir de tiempo completo, ¿no?, a las misiones internacionales. Este tiempo es un tiempo para proyectarnos hacia lo que son los países, ya no de habla hispana, sino empezamos a pensar en países en Europa, países en Asia, África, porque pues obviamente también hasta allá tenemos que llegar. Entonces ya las misiones son transculturales. Por eso el Congreso se llamaba Operación Salvavidas, porque se trata de eso, ¿no?, ir a salvar vidas
a donde Dios nos permita llegar. Muy bien, los días lunes a viernes tenemos la alborada de 6 a 6:30, los días martes el ayuno al mediodía con repetición a las 6 de la tarde, el día miércoles la academia a las 7 de la noche, el día jueves es la reunión de profesionales, jóvenes solteros, el día jueves, el día viernes es la reunión de vida estudiantil y la reunión del sábado de niños y de adultos. Esa es nuestra programación para este tiempo, así que les invitamos a que estén allí sintonizados. Bueno, vamos a comenzar con el último de nuestros temas acerca de la capacitación para el servicio. Este es el último tema, ya cerramos este mes, esta semana, comenzamos marzo. Esto va muy rápido, así que vamos a ir avanzando en la medida en que vamos cada día permitiéndonos Dios hacer su buena voluntad. Capacitándonos para el servicio, hemos venido hablando desde hace ya un mes. Yo les voy a invitar a que veamos un video y partimos con él para nuestro tema de esta tarde. En la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre y precisamente en el Guadarnés, en este sitio tan emblemático de esta Real Escuela. La Real Escuela significa muchísimo, no solo para mí, sino para todo el mundo del caballo. Es la referencia del caballo español y muy conocida en España y todo el mundo. Aquí practicamos la doma vaquera, la doma de alta escuela, la doma clásica, la competición, donde se han conseguido éxitos a nivel mundial, olímpico y europeo y que en pocos años ha conseguido una gran popularidad y una gran calidad a nivel mundial. Gracias a su zona y su microclima, pues aquí se han criado muy buenos caballos siempre. Obviamente el caballo español podríamos llamar incluso andaluz, porque las ganaderías primeras que hubo y las más renombradas estaban en Andalucía, una tierra donde se cría muy bien el caballo. El caballo español tiene un carácter, una docilidad, pero también un temperamento, una expresividad idóneas para la doma, para la alta escuela. Es un caballo con una forma en su físico muy adaptable para todo el trabajo de reunión, por eso también es capaz de hacer cosas tan bonitas como los aires de saltos de escuela, que es lo que trabajamos en nuestra escuela. En su mirada, pues te lo dice todo, cómo es, qué temperamento tiene, cómo se siente, y tocándolo, acariciándolo, pues se puede conocer todo de lo que él está sintiendo. Es algo maravilloso para mí, me da la vida, ¿no? Me da la vida porque es mi vida, es mi trabajo, pero sobre todo es mi afición. El espectáculo de la escuela es un ballet clásico, un ballet con el caballo y el jinete y la música. La mayoría de las músicas que empleamos son músicas nuestras, muy andaluzas, clásicas, unas más flamencas otras,
Hay dos partes muy diferenciadas en la presentación del espectáculo. Una es la doma vaquera, que se hace con montura vaquera, cabo y cabeza de vaquera, el jinete va vestido de corto, que es la doma del campo, la doma del caballo hacia el toro bravo para conducirlo, apartarlo, trabajar con él, que es muy de nosotros, muy de Andalucía, ¿no? Después pasamos a lo que es la doma clásica, la doma de alta escuela, que es muy antigua, la manera clásica de montar a caballo con esta varita, las espuelas, los guantes, y ya son caballos todos españoles, enteros, y hay varios números, bastantes números, como es paso de 3, paso de 4, fantasía, paso de 2. Después pasamos a trabajos en la mano, que es sin el jinete, se pone de pie, más alto, más bajo, o pega saltos con los pies, que es corbeta, o salta en el aire y pega una patada para atrás, que es la cabriola. Todo eso sin el jinete, Y normalmente terminamos siempre con un carrusel, que son entre 8 y 12 jinetes juntos, que realizan una coreografía al unísono, al trote y al galope y al paso. Pues es una cosa maravillosa de ver. Y aquí invito a todo el mundo, sea o no aficionado al caballo, a que venga a disfrutar de esta gran escuela. Bueno, la idea de este video no es que no tenga tema para esta tarde, ni que me vaya a meter a comprar caballos, sino llegar a pensar que todo esto que se logra no es fruto simplemente de una raza de caballos, ¿no? La raza de caballos andaluz, sino es toda una escuela, una alta escuela, para llegar a esto de los saltos, para llegar a los bailes. Y eso implica una capacitación, en el caso de los animales se llama adiestramiento, un adiestramiento intenso, hasta llegar a convertir un animal de estos que obviamente en su carácter natural son briosos, difíciles de amansar, pero con adiestramiento y capacitación se llega a eso, a que respondan de una manera muy dócil. Si ustedes miran, no tienen que golpearlos, no tienen que estarlos fustigando, sino simplemente se les dirige, se les direcciona y ya saben ellos lo que tienen que hacer. Eso no es de un día para otro, son meses de entrenamiento, son meses de capacitación para llegar a tener esa presentación tan hermosa como es la de los caballos de alta escuela. Muy bien, esto para ilustrar un poco de que no se trata solamente de un querer o de un anhelo, sino que es necesario para la capacitación la disciplina. Obviamente no todos tenemos la misma disciplina en la capacitación. Hay personas, esta mañana hablábamos en la célula de parejas, hay personas que les gusta mucho, tienen una muy buena disciplina. Hay uno de nuestros hombres de verdad de la iglesia está leyendo actualmente 14 libros simultáneamente. Obviamente usted me dirá, pero ya, pues hombre de la iglesia, pues debe ser pensionado, jubilado y no tiene nada más que hacer. Bueno, está bien. ¿Usted al menos se lee uno en el mes? Porque es disciplina, es disciplina. Y de alguna forma, él está disfrutando de algo que normalmente todos quisiéramos en la vida llegar a tener, y es poder hacer al final de cuentas lo que uno quiere hacer, no lo que le toque hacer. Hay mucho tiempo en que uno le toca hacer muchas cosas, porque hay que de alguna manera proveer, hay que suplir necesidades, hay que hacer lo que tiene que hacer. Usted tiene que responder de pronto en un trabajo hoy día. Pero cuando usted llegue a una edad avanzada, la pregunta es, ¿y qué va a hacer? Si no tiene disciplinas, va a ser muy aburrido. Así sea el mejor lugar donde usted esté, si no tiene disciplinas, tarde o temprano se va a cansar. Porque se trata de eso precisamente, saber aprovechar cada momento. Esos últimos momentos en la vida de uno, pues hacer lo que a uno más le gusta. Algunos pintar, otros dibujar, otros pasear, otros disfrutar de los paisajes, les gusta viajar. Pero es prepararse con anticipación para ello. Si usted quiere una vida así, pues tiene que trabajar y ahorrar. Porque no solamente es anhelar tener la posibilidad de hacerlo, sino con qué hacerlo también. Y de eso se trata la capacitación. La capacitación siempre será anticiparse a las oportunidades que vendrán. ¿En qué se está preparando usted? ¿En qué se está capacitando actualmente? Puede ser en la parte profesional, puede ser en la parte de talento, de recurso personal, pero también en la parte espiritual. Una de las cosas que no podemos nosotros dejar de estar preparándonos es de la parte espiritual, porque de esa es que emana la vida. La Biblia dice así en el Evangelio de San Juan,
que debemos dejar que el Espíritu fluya en nosotros porque de Él mana finalmente es la vida. Así que vamos a retomar un poco esto de servir con pasión. Estamos hablando 2023 sirviendo con pasión. Y en el caso específico estamos hablando de que servir a Dios no es lo primero que debemos hacer. Lo primero es amar a Dios, luego adorar a Dios y ahí sí podemos pensar en servir a Dios. A Dios no lo compramos con lo que hagamos. A Dios la única manera de satisfacerlo fue lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Así que cuando nosotros hablamos de servir no es para pagar, no es para complacer, no es para aquietar de pronto la ira de Dios, sino simplemente es una respuesta natural a todo lo que uno de Dios ha recibido. Yo le sirvo a Dios porque de alguna manera tengo que demostrarle que estoy muy agradecido por lo que Él hizo por mí, que jamás nada de lo que yo haría sería suficiente. La salvación no es por obras, la salvación es gratuita, es un regalo. Lo que hago no es para pagar la salvación, sino como gratitud, como una expresión externa de mi gratitud hacia Dios. Muy bien, el más grande servicio que tenemos, nos decía Claudia, estoy repasando algunas cosas, es el servicio a Dios. Hay muchos servicios, hay muchas formas de servir. El más grande de los servicios que podamos ofrecer es a Dios, porque es el servicio que tiene una trascendencia eterna. Todo lo que hagamos acá, aquí va a terminar. Pero lo que hagamos pensando en la eternidad, pues va a permanecer aún mucho más allá de la muerte. Piensen en aquellas personas que les hemos llevado a conocer de Dios en esta época. Cuando ellas mueran estarán eternamente con el Señor. Y eso es lo que va a contar. Todo lo demás se habrá terminado cuando termine esta vida terrenal. Muy bien, hablemos entonces de la capacitación en el servicio. Talentos naturales, dones espirituales, conocimiento adquirido más habilidad desarrollada. Pensemos siempre en eso. ¿Cuáles son sus talentos naturales? Algunas cosas que Dios nos dio desde que nos creó en el vientre. ¿Cuáles son los dones espirituales que al momento de recibir a Cristo fueron incorporados en nuestras vidas? ¿Cuál es el conocimiento que hemos ido adquiriendo en el caminar? Y finalmente, de ese conocimiento, ¿qué habilidades hemos desarrollado? Hoy día estamos viviendo de eso, de todo aquello que Dios nos dio, el Espíritu Santo nos preparó y nos habilitó. Finalmente, el conocimiento que adquirimos y la habilidad que hemos desarrollado. Vamos a irnos al tema del día de hoy. Vamos a ir al tema y lo voy a llamar así: de la piedra a la espada. De la piedra a la espada. Así lo vamos a llamar y ya al final usted entenderá por qué. Comencemos entonces con David. Es una historia que siempre me ha gustado, es una historia que muchas veces hemos estudiado, pero que cuando uno la mira desde una faceta diferente uno tiene más cosas que aprender. David, el rey David, capacitándose para llegar a ser el rey David. En uno de los temas anteriores estuvimos hablando de David cuando le sucede en el reino a Salomón el servicio. Habíamos hablado de la sucesión del servicio en el reino. Y pues Salomón obviamente continuó, mejoró mucho más lo que David había hecho. Pero devolvámonos un poco en la historia y miremos a David. Miremos a David desde el punto de vista de cómo se preparó, cómo se capacitó para llegar a ser rey. No fue de un día para otro y lo vamos a estar estudiando. Si usted quiere ir, por favor, puede ir a Primera de Samuel, primer libro de Samuel. Todo este libro de Samuel comienza con una historia muy particular y es que de alguna manera Israel había experimentado que se está terminando el tiempo de los famosos jueces. El último de esos jueces fue Samuel y los hijos de Samuel desafortunadamente habían pervertido la justicia. Ellos eran los llamados jueces, obviamente debían administrar justicia, pero dice que les picó un bicho que es lo que corrompe la justicia, que se llama la avaricia o la ambición. Y entonces se volvieron ambiciosos y con la ambición vino obviamente la oportunidad del soborno y al ser sobornado obviamente pervirtieron la justicia. Haga ese ejercicio y contrapóngalo al momento presente. ¿Por qué hoy día tenemos tanto problema con la justicia? No es tanto por la justicia en sí, es porque inicialmente hubo un problema que se llama ambición. Y por la ambición viene el soborno y al ser sobornados y la justicia inclinarse en favor de aquel que paga, pues obviamente se pervierte la justicia. Así que era la época en que se vivía con Samuel. Sus hijos desafortunadamente habían dado un mal testimonio. Este será un tema que me gustaría tratar con los papás en el futuro, porque cuando llegó a viejo, sus hijos habían pervertido el servicio. Y desafortunadamente a veces nosotros no calculamos eso,
que nuestros hijos no solamente hagan lo bueno durante el tiempo de su juventud, sino aún cuando lleguen a ser mayores y adultos, lo mantengan haciendo. Al niño que se le enseña desde pequeño, cuando es adulto no tendrá que corregirse. Pero bueno, dejemos a Samuel porque no es nuestro estudio. Una vez que eso sucedió, el pueblo de Israel pidió rey a Dios. Entonces ellos pidieron que se estableciera la monarquía en Israel. Hasta ese momento era la teocracia a través de jueces. Y pues obviamente Samuel se molestó por lo que sucedió. Era alguna forma de rechazar lo que él había hecho o sus hijos. Y bueno, tenían razón para hacerlo. Si no estaban haciendo lo que le correspondía, pues habían sido rechazados. Pero Dios le dijo a Samuel que no era un problema solamente con él, sino que eso habían hecho muchas veces con él, con Dios mismo. Lo habían rechazado, así que no había problema. Solo que a Dios nada lo sorprende, a Dios nada lo coge fuera de lugar. Dios tiene una respuesta para cada situación. Y les dice que está bien, les va a dar rey, pero les advierte acerca de lo que sucedería cuando tuvieran rey. Que eso también vale la pena uno tenerlo en cuenta. Toda decisión que uno tome va a traer unas consecuencias. Si ellos iban a pasar de la teocracia a la monarquía, vendrían algunos problemas, como cuáles. Los hijos y las hijas serían ya propiedad del rey y el rey las colocaría como sus empleados, como sus militares en los ejércitos, y finalmente sus hijas serían las cocineras y quienes atenderían su casa. Lo mejor de sus campos sería para el rey. Los impuestos con ellos pagaría a sus cortesanos, así que de alguna manera eso que parecía tan bueno no era tan bueno al final. Era mejor, independiente de las dificultades que con Samuel y sus hijos habían tenido, era mejor que Dios en su misericordia y gracia los siguiera dirigiendo. Pero ellos destinaron su futuro a la monarquía. Así que Dios estableció un rey. Vamos a 1 Samuel capítulo 9. Capítulo 9, versículo 16. Dice allí, si usted lo tiene: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Recuerden entonces que cuando el pueblo pide un rey, eso no lo sorprende a Dios, eso no lo coge fuera de base, ni lo molesta, sino al contrario, Dios ya tiene previstas las situaciones, al punto que le dice a Samuel que el día siguiente va a llegar un hombre buscando unas asnas, usted conoce la historia de Saúl, y que a ese hombre que va a llegar a su presencia, que va a pedir su dirección, a ese tendrá que ungirlo por príncipe sobre el pueblo de Israel. Insistamos en esto. Independiente de que muchas veces nosotros tomamos decisiones que no son las que Dios quisiera, no por eso Dios pierde el control de la situación de nuestras vidas. Y eso es una de las garantías que tenemos. Porque sujetos a error siempre estaremos. Nuestra capacidad de poder vislumbrar el futuro con claridad como lo tiene Dios, eso es imposible para nosotros. Así que muchas veces decidimos lo que a nuestro parecer es lo mejor, aunque Dios sabe que no es así. Pero aún así, Dios nos da la oportunidad de experimentar aquello que creemos ser lo mejor sin perder el control. Por eso le dijo a Samuel: mañana va a venir un hombre y se va a presentar ante usted y usted lo va a ungir por príncipe. Es a quien yo he escogido para que sea el primer rey. ¿Y esa fue la historia de quién? De Saúl. Así comenzó la monarquía en el pueblo de Israel. Bueno, ustedes conocen la historia de Saúl, ¿no? Saúl no fue un muy buen rey. Desafortunadamente con el tiempo cometió errores y fue descalificado de ser rey. Y viene el segundo rey, a quien en esta tarde vamos a recordar, y es David. Miremos un poco más adelante, 1 Samuel 16. Nos pasamos del capítulo 9, que fue el llamado al primer rey, al 1 Samuel 16 en el versículo 1. Es cuando termina el reinado de Saúl. Y miren lo que le dice Dios a Samuel. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Yo quisiera que usted resaltara esa última expresión, porque de la familia de Isaí me he provisto de rey. ¿Está bien? Si a usted le dijeran eso, usted se imagina que obviamente ya hay un hombre que está preparado, capacitado para ser rey. Saúl no cumplió con la expectativa, entonces Samuel iría a colocar un nuevo rey. Y Dios había provisto ya un rey. Pero de lo que estamos hablando no es que era un rey que ya estaba preparado para asumir,
era a alguien a quien Dios había escogido para que llegara a ser rey. Entre ese momento de 1 Samuel 16 al momento en que David asume como rey hay tiempo. Pero Dios está viendo desde el principio lo que será en el futuro. Y tenga en cuenta eso. Ahora hablábamos con Cristian acerca de su hijo que terminó su carrera profesional y va a hacer su especialización. Nosotros tenemos visión de lo que quisiéramos en el futuro, pero el único que conoce a cabalidad lo que vamos a vivir y hacia dónde nos va a dirigir eso es el Señor. Por eso cuando vemos a David siendo llamado para ser el rey, es apenas todavía un muchacho, un hombre muy joven. Recuerda lo que dijimos de David con respecto a Salomón cuando Dios le dijo a Salomón que debía asumir. Era joven, inexperto, ¿recuerdan? Todavía le faltaba experiencia, era apenas un muchacho que estaba comenzando, había mucho que aprender, para eso había que capacitarse. En el caso de David no fue diferente. David tuvo que capacitarse, necesitaba hacerlo para llegar a ser el rey que Dios iba a tener en reemplazo de Saúl. Entonces ese primer versículo, me he provisto de rey. ¿Qué ha visto Dios en usted hacia el futuro? ¿Qué es lo que Dios ha determinado para usted en el futuro? ¿Qué tipo de persona, en qué área Dios le va a utilizar a usted como lo utilizó a David en el área de gobierno? Seguramente Él lo tiene muy claro. Seguramente Él sabe lo que es necesario hacer. El problema es que muchas veces nosotros, por desconocerlo, no estamos acorde con respecto al proceso que se necesita para convertirnos en eso que Dios quiere. Y eso ha sido siempre en la Biblia. En la Biblia, cada vez que Dios ha llamado a un hombre, lo ha llamado con una clara visión de futuro. Solo que los hombres, cuando son llamados, no entienden eso. Y muchas veces tratan de ayudarle a Dios a que las cosas salgan bien. No, lo que hay que hacer es dejar que Dios nos vaya preparando, capacitando para que se pueda cumplir lo que Él ha planeado, que siempre será mejor a lo que nosotros hemos pensado. Así que comenzó David y empezó a ganar influencia, empezó a ganar respeto, nunca fue impuesto. David no fue un hombre que Dios dijo, este es, y les guste o no les guste, tendrán que aceptarlo. No, Dios dijo, este es, y lo voy a preparar de tal manera que cuando sea en ejercicio el rey, obviamente ustedes lo respeten como merecen. Muy bien, ¿por dónde comenzar? ¿Cómo Dios preparó a David? Vamos a comenzar en ese capítulo 16, en el versículo 7. El primer punto clave de todo esto es que David tenía un corazón dispuesto. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Lo primero y lo más importante siempre es el corazón. Eso es lo primero que Dios busca en nuestras vidas. Por eso uno tiene que ser honesto y transparente de corazón delante de Dios. Yo a Dios no le puedo salir con una agenda diferente a la real. ¿Quién soy yo? Dios lo sabe mejor que nadie. Yo no puedo andar tratando de engañar a Dios mostrándole lo que no soy. Puede que a la gente que me rodea muchas veces nosotros le aparentamos lo que no somos, pero a Dios eso no funciona. Por eso cuando Samuel fue a mirar quién era el rey que Dios había provisto para Israel, aún siendo muchacho, a David lo descartó, porque a su parecer, ante sus ojos, David no era el más calificado. Pero a los ojos del Señor sí, por el corazón que tenía. Entonces lo primero que uno tiene que conservar muy claro es que Dios mira lo que el hombre no ve, el corazón. Porque de toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la vida. De él mana la vida, el corazón. Guarda el corazón. ¿Cómo es nuestro corazón delante del Señor? Lo importante es como cuando en el dicho popular y sobre todo en el terreno de los paisas, el hijo acomedido come de lo que está escondido. Normalmente los hijos que son acomedidos, aquellos que tienen un corazón servicial, aquellos que están dispuestos siempre a colaborar, a participar, son los que se llevan las ventajas. Cuando estábamos jóvenes, seguramente, y no habían domicilio ni Rapid, nos tocaba a nosotros asumirlo, ¿cierto? Y nos tocaba ir a hacer el mandado. Y muchas veces el mismo mandadero era el que mandaban una y otra vez, pero la ventaja es que siempre las vueltas se las dejaban a uno. No sé si a usted le pasaba. En mi casa, mi mamá, cuando nos mandaba a hacer un mandado, las vueltas nos las dejaban. Por eso nosotros buscábamos regatear un poco en las compras, porque todo lo que quedaba seguramente iba a ser lo que nosotros nos ganábamos. El hijo acomedido come lo que está escondido. El hijo que está dispuesto, el que tiene un corazón disponible, obviamente va a disfrutar mucho más. Por eso Dios mira es el corazón. Primer punto, lo más importante es el corazón.
¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? ¿Qué es lo que realmente tú quieres en la vida? Porque muchas veces nosotros le decimos a Dios una cosa, pero en el fondo del corazón queremos otra diferente. Y Dios conoce lo que queremos. Ahora, si esa es la realidad del corazón de uno, uno tiene que decírselo al Señor, mira, es que yo quisiera esto, esto, esto y esto. Pero como dijo Jesús al final, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para no andarle diciendo, Señor, cualquier cosa que tú determines sobre mi vida, estoy dispuesto a aceptarla y asumirla. Y cuando Dios empieza a marcar el rumbo, empieza uno a revirar. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué no así? ¿Y por qué asá? En cambio, cuando uno tiene un corazón transparente, uno le puede decir, Señor, me gustaría todo esto, pero siempre dejo la opción de que seas tú el que elija por mí. Y seguramente Dios nunca se va a equivocar. Nosotros tenemos la posibilidad, pero Dios nunca. Por eso qué bueno que lo primero que Dios vio en David es un corazón. Para la capacitación se necesita eso, tener un corazón disponible. Una de las mejores características de la espiritualidad saludable es la disponibilidad del aprendizaje. Una persona que está en un proceso de discipulado y que es saludable para su vida en el futuro es que está disponible, que quiere aprender. En el Oriente se tenía un dicho popular y es dale sal al camello para que pueda beber. Y eso quiere decir que el camello normalmente no tomaría agua, tiene una capacidad de sostenerse sin beber agua. Pero obviamente el camello puede excederse en su ejercicio y si no se hidrata, se puede morir. Entonces, ¿qué había que hacer? Darle sal. Y la sal lo que provocaba en él es la necesidad de beber. Entonces, como él no sentía la necesidad, tocaba darle un poquito de sal y así bebía. Y así reaprovisionaba su condición física. Así a veces nos toca hacer a nosotros y por eso Dios a veces nos da ciertas goticas de sal para que en nosotros esté la necesidad de aprendizaje. ¿Cuándo está en uno la necesidad de aprendizaje? Cuando el aprendizaje es obligatorio. O sea, si yo voy a un puesto de trabajo y se me exigen unas características, unas condiciones, que sin ellas no podría acceder a ese puesto, pues obviamente me esfuerzo por lograrlo. Si de alguna manera no fuera obligatorio, por ejemplo, el inglés hoy día, entonces las universidades no exigirían que para el grado final tenga que tener un nivel de inglés adecuado. Si no lo pidieran, no se haría muchas veces. Pero como es necesario porque el momento actual lo amerita, entonces es obligatorio hacerlo. Si no fuera así, no tomaríamos de pronto el inglés. Y pues los que somos ya mayores tuvimos esa experiencia. Como no nos fue obligatorio, pues de todas maneras no nos esforzamos por aprenderlo. ¿Y cuán importante hoy sería tener una segunda lengua? Entonces, a veces Dios coloca esa necesidad para que nosotros aprendamos. Cuando usted pasa por una situación compleja o difícil, no va a buscar en la Biblia qué dice Dios acerca de ella. Cuando tiene un dolor, una afectación, cuando tiene una enfermedad, uno muchas veces va a buscar qué dice Dios sobre eso. Muy bien. A veces Dios permite eso para que nosotros haya la motivación de la búsqueda. Porque lo primero que tenemos que tener es un corazón que esté dispuesto a ser enseñado. Primera característica, vámonos a la segunda característica que Dios vio en David, preparándolo para llegar a ser rey. Primera Samuel 16:13. Dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Segunda característica, la necesidad de ser llenos y controlados del Espíritu Santo. Miren que no es lo mismo tener un corazón disponible a estar lleno y controlado del Espíritu Santo. David tenía un corazón que Dios cuando lo vio dijo, es el corazón que yo necesito, un corazón disponible, un corazón que está dispuesto a aprender, un corazón que está dispuesto a dejarse formar. Pero luego de eso era necesario que el Espíritu de Dios estuviese con David. Ahora, estamos viviendo una época, cuando leemos 1 Samuel, diferente a la que vivimos actualmente. En esa época el Espíritu Santo no había sido derramado con generosidad, como en el caso nuestro. Hoy día el Espíritu Santo, dice la Biblia, desde Hechos capítulo 2, fue derramado con generosidad sobre todo aquel que lo anhele y lo desee. En esa época venía de manera puntual, de manera específica, sobre determinadas personas para cumplir unas misiones especiales. En este caso, en la vida de David, siendo preparado para llegar a ser rey, el segundo paso fue lleno del Espíritu Santo desde aquel día. Miren, hay muchas cosas que podemos lograr solos.
Obviamente requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere disciplina, pero las podríamos lograr solas. Pero hay muchas que nunca solos podríamos alcanzarlas. Por eso es necesario la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y a través de ellas para alcanzar lo que Dios se ha propuesto. Veamos algunos casos. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es una época donde Israel tenía un conflicto bélico, tenía una guerra con sus vecinos. Y obviamente ellos se prepararon para una guerra. ¿Qué tiene uno en una guerra? Un ejército, tiene un armamento, pero el Señor les advirtió, no es solo con espada ni con ejército, sino con la ayuda de mi Santo Espíritu. Y si usted va a leer ese capítulo, va a encontrar que efectivamente ellos fueron armados, fue un ejército preparado, pero además de eso contaron con la ayuda del Espíritu Santo, que fue lo que dio la victoria. Hay cosas que usted no va a lograr en la vida si no vive lleno y controlado del Espíritu Santo. Hay otras que las va a alcanzar, las va a lograr, sí. Y muchas veces esas son las que se van en contra de nosotros porque decimos, si yo esto lo pude, no hay nada que me quede grande. Tarde o temprano se va a dar cuenta que hay cosas que a uno en la vida le quedan grandes. Y que es necesario, como dice la Biblia, no es ni con espada ni con ejército, es con el Espíritu Santo. Cosas como cuáles, María. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aunque María hubiese querido tener a Jesús en su vientre, necesitaba ¿qué? La intervención del Espíritu Santo. Por eso dice, no te preocupes. Cuando ella dijo, pero ¿cómo va a lograrse eso si yo todavía no estoy casada? No te preocupes, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y solamente una María hay, que sin intervención de una relación con un varón, María quedó embarazada del Espíritu Santo. Repítame ese milagro. Es imposible, humanamente es imposible. Por eso hay cosas que humanamente uno no lograría si no es por la intervención del Espíritu Santo. El caso de María es muy particular y ahí lo tenemos en la historia, es evidente. Por eso, pues, obviamente la conocemos como la Virgen María. ¿Por qué? Porque Dios hizo algo por el Espíritu Santo de María que por ella misma jamás hubiese podido lograrse. Vamos un poquito más adelante, en Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. ¿Cuándo sucedió eso? Después del desierto. ¿Recuerdan cuando Jesús salió del bautismo con Juan? Se fue al desierto y allí estuvo 40 días en oración y en ayuno. Y dice que una vez que salió del desierto lleno del Espíritu Santo, volvió con el poder del Espíritu Santo y comienza su ministerio. Uno diría, bueno, después de un bautismo, después de 40 días de oración y ayuno, pues va capacitado para hacer la tarea que Dios le encomendó. Pero la Biblia dice con el poder del Espíritu Santo. Aún el mismo Jesús necesitaba el poder del Espíritu Santo para cumplir la tarea. Así que esto no se trata simplemente de que tengamos una buena disposición, primer paso, un buen corazón, un corazón disponible para Dios. Es necesario ser llenos y controlados. Y eso dice la Biblia en Hechos capítulo 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y podréis ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso se aplica a nuestras vidas. Podemos nosotros pensar, como estamos hablando ahora, de las misiones transculturales. ¿Cómo vamos a hacer para irnos a los países ya no de habla hispana? ¿Cómo vamos a llegar hasta esos confines de la tierra para ayudar a cumplir la gran comisión? Pues obviamente no será solamente con nuestro esfuerzo. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo, que es el capacitador de poder y de ser testigos al mundo. Y miremos uno más que a mí me ha gustado y lo mencionamos en este mes, Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ojalá que este versículo, que lo estudiamos en alguno de los temas, lo tenga muy presente. Una de las cosas que nos sostiene a nosotros ante las diferentes circunstancias y dificultades que vamos a tener es ser llenos del Espíritu Santo para ser fortalecidos en nuestro hombre interior. No es fácil y dele gracias a Dios que usted se ha podido sostener ante tanta situación compleja que hemos tenido que atravesar y todavía las que nos faltan.
Pero el ser fortalecidos con poder en su hombre interior por el Espíritu Santo es lo que nos da la garantía de que podemos salir adelante. Y esto téngalo bien claro y presente. Por eso no se descuide, no solamente es tener un corazón disponible, sino ser llenos y controlados constantemente por el Espíritu Santo. Bueno, sería un tema que normalmente en nuestras edificaciones personales lo desarrollamos. Cómo ser lleno y controlado del Espíritu Santo. Y vale la pena repasarlo periódicamente. Uno de nuestros materiales se llama el folleto azul. ¿Ha experimentado usted el maravilloso descubrimiento de la vida llena del Espíritu? Así comienza. Y es bueno repasarlo porque no se puede de otra manera. Y téngalo en cuenta, a veces con el pasar del tiempo, nosotros como cristianos ya de algún tiempo, con alguna madurez, con alguna experiencia, caemos en el error de pensar que ya las sabemos todas y sabemos cómo resolver. Nunca reemplazaremos la necesidad del Espíritu Santo ni con conocimiento ni con experiencia. Así que segundo elemento importante, que Dios estaba preparando a ese rey que llegaría a ejercer. Primero, disposición de corazón. Segundo, ser lleno del Espíritu Santo. Vámonos al tercer elemento, volvamos a 1 Samuel. Versículo 18 del capítulo 16. 1 Samuel 16, 18. ¿Listos? Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Este es uno de los versículos más importantes, porque es un versículo que encierra muchas características de las que hablamos inicialmente. ¿Recuerdan? Talentos naturales, dones espirituales, conocimiento adquirido y habilidad desarrollada. Esas 4 cosas. Miremos en el caso específico de David. David, después de haber sido ungido por Samuel, siguió haciendo lo que normalmente hacía. Siguió siendo un pastor de ovejas. Recuerde que estamos hablando de el rey que Dios se había provisto, pero era un rey que estaba en formación, un rey que estaba en capacitación, que Dios lo estaba preparando para que cuando llegara a ser rey cumpliera con la misión que se le encomendaba. A más de tener un corazón dispuesto, a más de ser lleno del Espíritu Santo, aquí hay otras características. Y es que no fue un rey que se dedicó al ocio o a la pereza. Ya soy ungido, ya lo único que me falta es que se muera Saúl. Cuando se muera Saúl seguramente me van a llamar para que yo asuma el reinado, sino que siguió haciendo lo que tenía que hacer en ese momento. ¿Qué tenía que hacer en ese momento? Pastorear sus ovejas. Entonces siguió pastoreando sus ovejas. Y allí, pues obviamente le daba tiempo para ensayar la música. Se inventó la musicoterapia. Literalmente, no se rían que esto es cierto. Hoy día existen todas las terapias que usted quiera. David se inventó la musicoterapia. Con música aliviaba las depresiones y las angustias de Saúl. Era músico y se perfeccionó en la música al punto que cuando este hombre tocaba la música, la lira seguramente, el arpa seguramente y cantaba, obviamente el corazón de Saúl que estaba agitado se tranquilizaba. Eso se llama musicoterapia. Cuando Saúl estaba en ese conflicto dijeron: búsquenos un buen músico que lo haga. ¿Sabe a quién buscaron? A David. Así que en medio de esa preparación, con ese corazón dispuesto, lleno del Espíritu Santo, desarrolló su talento natural. Recuerden que hemos hablado de talentos naturales. Lo de él era la música. ¿Qué hizo? Perfeccionó la música. Los que son músicos, ¿qué hace usted después de graduarse de músico? Perfeccionarse en ello. El que es ingeniero, el que es arquitecto, el que es abogado, es lo mismo. ¿Qué hacemos después de habernos graduado? ¿Eso fue todo lo que teníamos que hacer, graduarnos y sacar un título? No, es perfeccionar. Y eso lo da la experiencia, la práctica, la habilidad constante. Por eso la habilidad desarrollada es lo que viene del talento, un talento bien administrado. Pero además de eso, mire lo que dice allí, era un hábil guerrero. Dígame si en ese momento David había ido a alguna batalla. No había ido a ninguna batalla. Entonces, ¿cómo lo podían calificar como un hábil guerrero? Porque al hombre que dio las referencias cuando estudiaron la hoja de vida de David, dijeron que además de buen músico, era un hábil guerrero. ¿Cómo supieron que era un hábil guerrero? Si todavía era un joven y no había ido al ejército. Sus 3 hermanos mayores eran los que estaban en el ejército. Porque él tuvo que enfrentar sus propias luchas, sus propias batallas. Uno de esos son los miedos que uno maneja, los temores que uno tiene.
Las limitaciones muchas veces. Recuerde que es el octavo hijo de 8. Es el menor. Que cuando buscaron un rey, al último que pensaron que llegaría a ser rey era en él. O sea que había muchas cosas que había que batallar en su vida. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus aprensiones? ¿Con qué es que está luchando todavía usted en la vida? De pronto usted no ha tenido esas grandes batallas que lo van a catapultar de alguna manera al éxito, al reconocimiento, pero está librando sus propias luchas internas. Y además de eso, pues obviamente tenían los adicionales, osos y leones. Seguramente lo habían visto en alguna de esas oportunidades que él menciona, que tuvo que enfrentar osos y leones para defender sus ovejas. De ahí desarrolló su habilidad como guerrero. Todavía no es un hombre de ejército, pero ya tiene habilidades que va desarrollando. Luego dice, es un hombre elocuente. Y aclaremos, elocuente no es que hable mucho, sino que sabe hablar. A veces uno tiene gente que es palabrera, habla demasiado, pero no sabe hablar. Cuando uno dice, bueno, y de todo lo que dijo, ¿qué sacamos? No hay nada que sacar. Un hombre elocuente es el que sabe hablar, sabe callar cuando tiene que callar y sabe decir lo que tiene que decir. Y David se había convertido en eso. También lo conocían así. Y recuerde que está allá con las ovejas. ¿Quién había escuchado algo de David? ¿Quién había hablado con David para que pudiese dar una referencia de que aún era un hombre elocuente en palabra? De pronto, quien no lo había visto, quien no de alguna manera lo había reconocido como el futuro rey, cuando hablaba con David salía con algo constructivo en su propia vida. Esto también es un valor adicional que tenía. Y por último dice, tiene buena imagen y buenos modales. Bueno, el hermoso, pues era bien parecido el hombre, ¿no? Tenía ojos bonitos, dicen, era rubio. Había uno que lo superaba. Saúl era el hombre más hermoso que había en Israel, el primer rey. Y era el hombre más alto que había en Israel. Dice que de hombres para arriba nadie le ganaba. La hermosura es necesaria. Algunos nos ganamos con ese favor de Dios, pero nos defendemos con lo que tenemos, no. ¿Cómo se ve usted a usted mismo? ¿Qué se la pasa mirando de usted ante un espejo? Sobre todo con el pasar de los tiempos, que salen las canas, las arrugas, cuando la ley de la gravedad hace su efecto, todo lo demás. ¿Qué es lo que usted ve en usted? Porque seguramente Dios le ha dado lo suficiente. Cada tiesto tiene su arepa, cada marrano su lazo. ¿Sí o no? Si no, no se hubiera casado usted nunca. ¿Qué vieron en usted para que aceptaran su propuesta de matrimonio o que le propusieran matrimonio? Hay algo. De pronto en el caso de David se nos dice que físicamente era muy atractivo. Hablemos más bien de una buena imagen. Recuerden que en últimas todo es decoración. ¿Sí o no? Maquillaje. No es lo mismo cuando usted sale mal vestido que cuando usted se viste bien. Cuando usted se viste bien le dicen doctor, aunque no haya terminado ninguna carrera. Entonces la buena imagen, de alguna manera, usted se componga bien. Hoy día dicen, no, eso no es importante. Sí es importante. ¿Cómo es que dice el coronel? No es solamente ser, sino parecer. David tenía una buena imagen. ¿Y todavía era qué? Pastor. ¿Usted cree que un pastor se iba a preocupar por su apariencia? Pues se la pasaba todo el tiempo con ovejas, metido en el desierto, pero la gente vio que tenía una buena imagen y buenos modales. Entonces, de alguna forma, Dios va preparando a este hombre desde allá. No es para que cuando llegue a ser rey, entonces tome el curso de buena imagen, de buenos modales, sino que lo van preparando desde el comienzo. Todo esto tenía David, y lo más importante de todo, la gente reconocía que el Señor estaba con él. Mire lo último de ese versículo. Y el Señor estaba con él. Entonces, además de todos esos talentos, habilidades, esas destrezas que había desarrollado, esa buena imagen, ese buen hablar, ese buen tratar a la gente, el Señor estaba con él. Y eso es importantísimo. Eso es lo que uno llama normalmente la gracia de Dios sobre su vida. No es su cara bonita solamente. ¿Cuántas puertas no se le han abierto a usted y usted ha pensado que fue por usted? No fue por usted, fue por la gracia de Dios. Dios está con usted. Y siempre será así. Tenemos todo lo demás y debemos ser responsables, pero finalmente hay cosas que solamente la gracia de Dios con nosotros.
Y todo eso está ahí y todavía no es rey. Está en cierne, está en preparación, está en capacitación. Muy bien, entonces ese elemento, veamos ahí 1 Samuel 16, versículo 21 y 22. Voy a leerlo en una versión diferente a la Reina Valera. Esta se llama Palabra de Dios para Todos. Dice, David se presentó ante Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Saúl le envió a decir a Isaí, David me ha causado muy buena impresión, deja que se quede a mi servicio. Mire que todas esas características dieron lugar para cuando David fue a musicoterapia con Saúl, le causara una ¿qué? Muy buena impresión. Y bueno, esta versión lo narra así. En otro dice que Saúl lo amó mucho. Me gusta esta versión porque pues obviamente es mucho más específica en el sentido de que causó tan buena impresión David ante Saúl que le pidió a Isaí, su papá, el papá de David, que por favor lo dejara al servicio del rey. Imagínense, ya entró a los roles en los que finalmente su vida se iba a desarrollar. ¿Partiendo de qué? Su talento natural desarrollado con habilidad. ¿Has visto hombre diligente en la vida? Entre los grandes estará. ¿Recuerda que así dice Proverbios? ¿Has visto hombre diligente? No dice, ¿has visto hombre inteligente? ¿Has visto hombre capaz? Dice, no, diligente. Porque puede tener habilidad, puede tener capacidad, pero si no es diligente, no va a llegar a ninguna parte. Pero el que teniendo habilidad, capacidad, y empieza a trabajarla y empieza a volverse ágil en eso, finalmente entre los grandes estará. Y comienza la historia de David a nivel de la corte del rey de Israel. David le pidió entonces a Saúl que se quedara con él y él se quedó. Inicialmente dice que lo hizo su escudero, uno de sus cercanos soldados que estaba a su servicio directo. Saúl tenía un gran ejército, ustedes saben, más de 3,000 hombres estaban a su servicio, pero habían unos que estaban muy cerca de él para atenderle directamente. Entre ellos fue elegido David, porque le había causado muy buena impresión. Qué bueno que esas oportunidades que una vez en la vida se tienen, uno pueda aprovecharlas al 100%. ¿Pero por qué? Porque se había capacitado con anticipación. Elocuente, hábil como guerrero, un hombre de buena imagen, un hombre de buenos modales. Dios estando con él, pues tenía todo ¿para qué? Para que Saúl pensara, este hombre no hay que perderlo, aquí lo tenemos. Muy bien, entonces tercer elemento, ¿cuál es? ¿Cuál? Habilidades desarrolladas. Bueno, cuarto elemento. Vamos al versículo 15 del capítulo 17. Vamos avanzando ahí en 1 Samuel 17, versículo 15. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Cuarto elemento. David se quedó un tiempo con Saúl, musicoterapia, ayudaba a Saúl en sus quehaceres, pero un día Saúl se fue a la guerra contra los filisteos y David todavía no era un hombre de batalla. Así que Saúl le dijo a David, mire, mientras yo me voy a la guerra, usted devuélvase a su casa. Eso es lo que dice el versículo. David se había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar ¿qué? Las ovejas de su padre en Belén. Entonces, había estado ya en la corte, había servido como escudero directo de Saúl. Pero en el momento de salir a la guerra, todavía David no está preparado para esa guerra. Así que Saúl le dice, devuélvase a su casa y espéreme, cuando yo regrese lo llamo. Y efectivamente David se devolvió a la casa de Isaí. ¿Qué hizo en la casa de Isaí? Volvió a apacentar las ovejas de su padre. No como aquellos que ya les dan una palomita y entonces ya al punto anterior no regresan. No es que yo cómo me voy a regalar. Yo ya estoy como cercano al rey, yo ya estoy dentro de la corte, yo cómo me voy a poner otra vez a apacentar ovejas. Pero dice la Biblia que David se volvió a apacentar las ovejas de su padre. Mire, el servicio es una de las características importantes y es, en este punto, el cuarto elemento es, asuma los retos que la vida le ofrece, asuma los retos. David se regresa a su casa, está en su casa con su papá y resulta que su papá
sabiendo que Saúl se ha ido al ejército, recuerde que David tiene 3 hermanos en el ejército, su papá le dice, vaya a donde sus hermanos, llévele provisión, averigüe cómo están y viene y me cuenta. Y fue el momento en la vida de David, fue el momento de su reto grande. Todos sabemos que David lo que hizo fue dejar las ovejas bajo el cuidado de alguien más y se fue a buscar a sus hermanos allí donde estaban con los filisteos. Y efectivamente llegó, los visitó, supo cómo estaban, pero ese día escuchó que había un hombre llamado Goliat que estaba enfrentando a Israel y que los tenía en jaque por 40 días. Los ejércitos no se habían movido durante 40 días porque había un hombre que decía que uno solo que peleara contra él y definía la guerra. Y nadie había asumido esa responsabilidad. Llegó David a ese lugar. Por favor, váyase a 1 Samuel capítulo 17, versículo 31. 17:31. Y leamos aquí con detenimiento. Dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. ¿Recuerdan? Había estado con Saúl durante un tiempo, musicoterapia. Saúl se fue a la guerra, devolvió David a su campo, y cuando lo llama David, viene y David dice, oiga, ¿y por qué tanto temor y miedo ante ese hombre llamado Goliat? No hay nadie que vaya a enfrentarlo. Y preguntó varias veces, hasta sus hermanos se incomodaron por la pregunta que hacía, hasta que finalmente lo que tanto estaba preguntando David llegó a los oídos de Saúl. Y mandó Saúl a llamar a David. ¿Cómo así que temerosos, miedosos y que por qué no lo enfrentamos? ¿Quién es el que anda diciendo eso? Tráigamelo a mi presencia, dijo Saúl. Y allá llegó David, versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Increíble. Que un hombre joven, recuerde que todavía no ha estado en ninguna batalla, hasta ese momento no había estado en ninguna batalla, pero ese momento de reto y desafío para él no lo desaprovecha. Le dice, oiga, yo estoy listo y preparado, yo puedo ir a pelear con ese gigante. ¿Qué le responde Saúl? Dijo Saúl a David, versículo 33, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, todavía es muy joven, y aquel es un hombre de guerra desde su juventud, o sea que ya es un veterano, tú eres todavía un muchacho, pero fue su primer reto. En la vida uno tiene que asumir los retos para convertirse en lo que Dios tiene pensado y planeado hacer. A veces nosotros, por eso decíamos, la buena imagen de uno mismo. ¿Qué imagen tiene de usted? Yo sé que no todo lo puedo hacer, pero hay cosas que sí puedo hacer. Y hay cosas que me tengo que arriesgar a hacerlas. Y puede que haya cosas que me vayan a quedar grandes, pero no lo voy a saber sino cuando lo haya experimentado. Así que David le dijo, yo voy a pelear, pero usted no puede, le dijo. No, déjeme la oportunidad, yo voy a pelear. Versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada. Salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Increíble. La convicción y la seguridad. Nunca había estado en una batalla, pero sí había tenido sus propias luchas que había librado. En la medida en que nosotros vamos librando las luchas en nuestras vidas, nos vamos capacitando para las grandes batallas. Pero como dice la misma Biblia, si con los de a pie corrió y no pudo, ¿cómo era que corra contra los caballos? ¿Recuerda? Si usted no se mide con lo poco, ¿cómo va a llegar a asumirlo mucho? A veces la gente espera su buen momento, el momento cumbre de su vida, pero los retos de día a día no los asume. Y eso es lo que lo va formando a uno y preparando. Por eso él pudo enfrentar a Goliat, porque él dijo, yo me he enfrentado a osos y a leones, y con la ayuda de Dios he salido adelante. Ahora, si Dios me ayuda, con este también salimos adelante. Pero se ha venido preparando. Recuerde que no estamos hablando de meses, estamos hablando de años. Y todavía, ni siquiera con esta experiencia, David fue colocado como rey. Pero era su primer reto. Recuerde, asuma los retos que la vida le ofrece. De eso se trata este principio. Asuma los retos actuales. De pronto van a venir muchos más grandes. Bueno, pero asuma los que tiene ahora porque le van a preparar para lo que vendrá después. Y dice al final, en el versículo 37, añadió David, Jehová que me ha librado las garras del oso, del león, él también me librará de las manos de este filisteo.
Tenía confianza en su habilidad y capacidad, pero más confianza tenía ¿en quién? En el Señor. Uno tiene que aprender a confiar en lo que uno tiene, su habilidad, su capacidad, su conocimiento. Pero uno tiene que, por encima de eso, confiar ¿en quién? En el Señor. Y tenga las dos cosas en el justo equilibrio de ellas. Sepa quién es usted y qué tiene usted para brindar. Pero entienda también que aún a pesar de todo eso bueno que usted tiene, usted necesitará confiar en el Señor. Y él lo dijo, yo lo voy a enfrentar, pero con la ayuda de Dios. Por eso al final, ¿cómo se despide Saúl de él? Bueno, vaya y que Dios esté con usted. Si es así, pues obviamente saldrá vencedor. Si no es así, recuerde que usted es un muchacho y él es un hombre experimentado en la guerra. Bueno, ya de ahí en adelante es historia. Todos conocemos qué sucedió con ello. Vayamos repasando los 4 principios hasta ahora. Corazón dispuesto. Segundo, lleno del Espíritu Santo. Tercero, las habilidades que ha desarrollado. Cuarto, aprovechó los retos que la vida le ofreció. ¿Está bien? Vayamos al quinto. Ya vamos llegando al final. Mire el capítulo 17, versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Volvemos a un principio que habíamos hablado de Zacarías. Zacarías dijo, no es con ejército ni con espada, es con el poder del Espíritu Santo. Eso lo tenía claro. Y sabemos, y esta congregación lo sabrá, que no es con espada y con lanza que Dios va a salvarnos, sino que Él nos lo entregará en nuestras manos. Es una convicción bien importante. Ahora, eso no implica que si Dios me va a respaldar, yo no me capacite. Porque he encontrado personas que me han dicho, pero si el Espíritu Santo está con uno, ¿para qué capacitarse? Él hablará a través de nosotros. ¿Recuerda que dice la Biblia así? No se preocupen lo que tengan que decir, porque el Espíritu Santo vendrá y colocará en ustedes las palabras que vayan a decir. Y muchos se atienen a eso. Muchos dicen, no, el Espíritu Santo fue dado para que en el momento en que lo necesitemos, Él va a operar a través de nosotros. Cierto es, y muchas veces lo ha hecho. Pero eso no nos exime de capacitarnos. Quinto principio, aprenda a superar sus limitaciones actuales. Aprenda a superar sus limitaciones actuales. No sé si a usted le ha pasado, seguramente usted conoció el abaco. El abaco. El que esté preguntando qué es eso, el joven. ¿Cierto? ¿Recuerda que uno contaba con el abaco, pasaba las bolitas de un lado para otro? Muy bien. Hoy día tenemos calculadora. ¿Sí o no? ¿Algún día usted utilizó teléfono de disco? Hoy día tenemos celular. ¿Algún día usted utilizó la máquina de escribir? Hoy tenemos computadores. Hay personas que dicen, ¿y para qué el computador? Si yo tengo máquina de escribir. ¿Y para qué celular si hay teléfono con línea en la casa? ¿Y para qué calculadora si tenemos abaco? Pues sí, está bien, usted puede seguir usando eso. Pero usted no estará actualizado para el momento presente. Por eso hemos venido diciendo, ¿en qué se está capacitando usted actualmente? En estos días, bueno, esta mañana, cuando hablaba con de los varones, que él decía que está estudiando 14 libros, ¿no? No estoy diciendo mentira, aquí está Don Breiner y está Alberto, que estuvieron en esa célula, 14 libros. Si fuera de eso, está haciendo un curso de sistemas por internet. Y tiene, que 60 y pico, 70 años, Albertowski, más o menos, ¿no? Más o menos. ¿Para qué a esta altura estudiar sistemas? Y lo más importante y lo que más nos gusta, gratuito porque es por YouTube. ¿Sabe por qué? Porque uno tiene que superar sus limitaciones. Hay muchos que dicen, no, yo no lo necesito. Bueno, está bien, quédese hasta ahí, no hay problema. Si con eso se puede defender, defiéndase con eso. Pero si hay otras oportunidades, sepa que tiene que usarlas. Hoy día una de las grandes batallas que tenemos en el Senfol, y se lo confieso aquí, es que la mayoría de nosotros ya somos personas de más de 50 años. Tenemos muchos tiempos completos jóvenes. Y los tiempos completos jóvenes vienen con una cantidad de cosas que nos son difíciles a nosotros los más adultos de entenderlas y de estar dispuestos a cambiarlas.
Ustedes ya han visto que cambiamos marca. ¿No habían visto el logo de Zenfol de hace unos años? No es el mismo logo de Zenfol hoy día. Y esto forma parte de esa nueva información que los más jóvenes nos dicen, miren, es necesario renovar nuestra marca. ¿Cuál fue el cambio que hubo en el logo? Color. Lo más importante, la dirección de la paloma. La paloma antes miraba hacia atrás, ahora mira hacia adelante. ¿Y eso quiénes lo vieron? Los jóvenes. Claro, vaya confianza usted a un grupo de más de 50 años para arriba, que es necesario cambiar el logo. ¿Qué dice? Pero ¿para qué si así lo hemos tenido toda la vida? ¿Sí o no? Sacamos manualitos, nuestros manuales de curso de formación. Ahora lo tenemos digital, pero ¿para qué digital si podemos usar los libros? ¿Me entiende? Uno a veces vive en esa sintonía. Usted tiene que actualizarse. Usted tiene que quitar esos límites que normalmente uno empieza a experimentar en la vida. Estamos limitados a muchas cosas y seguramente nos van a quedar grandes muchas cosas. Pero aquellas que podemos cambiar tenemos la obligación de hacerlas. Así que empieza a ser un proceso de transformación también en su vida. Las limitaciones, ¿por qué estoy hablando de esto? Miren, en 1 Samuel, capítulo 47, en 1 Samuel 17, 47, ese versículo tiene que ver con cuando a David le pusieron la espada de Saúl, no pudo con ella. ¿Recuerda la espada, la armadura, todo lo demás? Le dieron eso y él no pudo con ella. Entonces, ¿qué hizo David? Dice que se quitó toda la armadura, se quitó la espada de Saúl y dijo, yo no puedo con eso, yo con lo que tengo me valgo. ¿Y qué tenía? La piedra, la honda, ¿cierto? Y con eso fue suficiente, en ese momento fue suficiente. Con una piedra acabó con un gigante de 3 metros de alto, con una piedra. Hubiese sido de pronto más fácil de pronto con la espada, a lo mejor, pero como él no sabía manejar la espada, usó lo que tenía. ¿Cuándo usted vuelve a leer que David volvió a usar la piedra y la honda en una batalla? Nunca. De la piedra a la espada. De la piedra a la espada, corazón dispuesto, lleno del Espíritu Santo, desarrollando habilidades, asumiendo retos y quitando las limitaciones que en ese momento tenemos. David tenía que dejar la honda. Imagínese un rey todo el día con una cauchera en el bolsillo. ¿O no? Ese día le sirvió, pero miren lo que sucedió después, 1 Samuel 18:4, 1 Samuel 18:4. Cuando ya vinieron de esa batalla donde había sido derrotado Goliat, viene Jonatán, versículo 4, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Usted dirá, bueno, un acto de cortesía de parte de Jonatán para con David. No, fue más que eso. Solamente en Israel dice que habían 2 armas como esas, la de Saúl y la de Jonatán. La de Saúl le quedó grande a David. Saúl seguramente era un hombre ya mayor, robusto, con fuerza, con capacidad. Jonatán era un hombre similar a David, joven todavía. Seguramente la espada de Jonatán era mucho más cómoda que la de David. Así que si no pudo con la de Saúl, comenzó ¿con cuál? Con la de David, con la de Jonatán. Así que Jonatán le dio su espada. David dejó su piedra y asumió la primera espada que tuvo, que fue la de Jonatán. Seguramente aprendió a manejarla, aprendió a usarla y se volvió, como en otras habilidades, diestro con el manejo de la espada. Pero vayamos un poco más adelante. En 1 Samuel 18:5, voy a leer en otra versión diferente a la Reina Valera. Dice, Saúl envió a David a pelear en muchas batallas y en todas tenía éxito. También lo puso a cargo de los soldados, lo cual fue de agrado de todos, hasta de los oficiales. Miren, ya ahí, después de que Jonatán le entregó la espada a David, David salió ¿a qué? A muchas batallas. Y en todas tenía éxito. ¿Con cauchera? No. Ya llevaba la espada de Jonatán. Ahora miren, tan exitoso se volvió que dice que Saúl lo nombró jefe de su ejército. Aún los oficiales lo reconocieron así. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo David
en esas batallas que salió a pelear, a las cuales Saúl lo envió, que finalmente los mismos soldados, con mayor experiencia, con mayor edad seguramente, aceptaron que fuera David quien les dirigiera en las batallas. El hecho de que había superado sus propias limitaciones. El hecho de que haya superado sus propias limitaciones. La edad no es excusa. ¿Recuerda lo que Pablo le dijo a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. De alguna manera, no importa la edad que usted tenga, si usted ha sido una persona que se ha ido preparando y capacitando, seguramente usted estará al frente de muchos que tendrán muchos años más de experiencia, de pronto mucha más capacidad que habían desarrollado, pero aquí hay un hombre que vino superando sus propias limitaciones. A más de eso, todo lo que hemos dicho anteriormente. Y no hubo problema, no dice que la gente se sintió incómoda porque de una vez David había llegado a ser el jefe del ejército. David se lo ganó. Y no estamos hablando de 1, ni 2 meses, ni 3 meses. Las batallas que David libró con esa espada, con la espada de Jonatán, de la piedra a la espada. ¿Esa fue la última espada que David tuvo? No. Miremos por favor 1 Samuel 22, mucho tiempo después, 1 Samuel 22, versículo 9. Dice allí en el versículo 9, Doeg el edomita, así era el nombre del hombre, para aquellos que están embarazados, Doeg puede ser un nombre, el edomita, que se encontraba entre los oficiales, oiga bien, dijo, yo vi al hijo de Isaí en Nob cuando fue a ver a Ahimelech, o Ahimelech, hijo de Ahitob. Ahimelech oró al Señor por David y le dio provisiones y la espada de Goliat. ¿Qué le entregaron a David tiempo después? La espada de Goliat. Entonces, imagínese, Goliat de 3 metros, recuerda que su cota pesaba no sé qué y tenía una lanza como un telar de hilo. ¿Cómo sería la espada de Goliat? Años después de haber usado la espada de Jonatán, en esas grandes batallas que libró, finalmente le entregaron la espada de Goliat. Se fue capacitando cada vez más, hasta que llegó a poder manejar la espada de Goliat. La había utilizado una sola vez en la vida. ¿Cuándo? Cuando le quitó la cabeza a Goliat. Pero ahí lo que le ayudó fue la gravedad y el peso de la espada. No fue la destreza de David. Cuando ya estaba en el suelo Goliat, con la piedra en la cabeza, lo que hizo seguramente David con mucho esfuerzo fue levantar la espada y dejarla caer. Y le botó la cabeza. Pero aquí, después de muchos años, está recibiendo la espada de Goliat. ¿Cómo Dios va llevando a un hombre, cómo lo va preparando y lo va capacitando? Para asumir lo que de pronto en un momento determinado le quedó grande, pero que no fue limitación. Repasemos 5 principios claves de cómo Dios prepara a un hombre, cómo lo capacita para llegar a ser rey. Primero, la disposición de su corazón. Segundo, ser lleno del Espíritu Santo. Tercero, muy bien, desarrollar sus habilidades, muchas habilidades. No solamente estamos hablando de manejar la espada, músico, un hombre de elocuencia, un hombre de buenos modales. Cuarto, asumió los retos que la vida le ofrecía. Y quinto, superó sus propias limitaciones. Tenga en cuenta eso. Cuando estamos hablando de capacitarnos, estamos hablando de eso. De cómo nos vamos preparando para ese momento en que Dios nos va a permitir a llevar a cabo una tarea que supuestamente es más grande que nosotros ahora, pero que en la medida en que nos preparamos estamos listos y preparados para ella. Por eso uno tiene que ser muy consciente de lo que estoy haciendo ahora, no es solamente cumpliendo una actividad, sino teniendo un curso de preparación. En estos días una célula entre semana estuvimos con parejas y uno de ellos nos hablaba de cómo había terminado su periodo laboral en una empresa después de un año. Había cambiado de trabajo hacia un año y hubo una reestructuración de la empresa y salió de esa empresa. La pregunta es, ¿y por qué Dios no le permitió estar más tiempo allí? ¿Sabe que la pregunta que uno tiene que hacerse es por qué no permaneció más? Sino qué fue lo que aprendió durante ese año en esa empresa, porque seguramente el aprendizaje acumulado que trae, más ese año de experiencia le va a capacitar para algo nuevo que Dios tiene para él. Mírelo así. No mire como algo que terminó y entonces se terminó lo que tenía y no tengo nada. No, se terminó una preparación
para algo más que Dios tiene para usted. Por eso siempre al cerrar un ciclo, pregúntese qué aprendí de esto. ¿Cuáles fueron las lecciones que saco de esto? ¿En qué me he habilitado más todavía? ¿En qué me he vuelto diestro? Porque esa será la calificación que le permita a usted asumir retos mayores en el futuro. Y pasaron muchos años. Aquí todavía, cuando estoy hablando de esta espada de Goliat, David todavía no era rey. Fue cuando estaba huyendo todavía de Saúl. Llegó el día en que David se hizo rey y estaba preparado para ello. ¿Por qué? Porque se capacitó para el servicio. ¿Usted ya terminó lo suyo? ¿Usted cree que no tiene nada más que hacer? Por eso me gusta hablar con las personas adultas y preguntarles, ¿y cuáles son las expectativas de su vida? Porque a un joven si le pregunto me dice, no, casarme, bueno, algunos, casarme, tener un hogar, tener hijos, sacar adelante, y cuando todo eso se cumple, ¿qué expectativa le queda en la vida? Hay gente que dice, no, me gustaría irme a vivir a la costa, ¿no? Venimos de la costa y hay mucha gente mayor, no, doña Nora, en la playa caminando, y rico por un tiempo. Pero si no tiene expectativas, aún esos ricos se le va a volver aburrido. ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene en la vida? ¿Y se está capacitando para eso? ¿Se está preparando para eso? Aún con estas experiencias que uno ve, dice, en este momento no tengo ingreso alguno, pero como cuando trabajaba, compré algunas cosas, hoy las puedo emplear mientras vuelve el ingreso. Eso me decía una persona. Que en este momento no podía comprar lo que quería para poder hacer lo que quisiera hacer ahora. Pero cuando tuvo la oportunidad las fue comprando y ahora las puede utilizar mientras viene un nuevo ingreso a su vida. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos capacitamos para el futuro? ¿Usted sabe qué Dios tiene preparado para usted? Yo no lo sé. Sé hasta aquí y sé para qué puedo servir hoy. Pero ¿qué más cosas tiene Dios para mí? No sé. Pero por eso cada día me trato de capacitar mejor en lo que sé. Nunca deje de hacerlo. Nunca deje de capacitarse para el servicio que Dios le va a dar. Porque en esa misma medida usted tendrá la oportunidad de llegar hasta ser un muy buen rey. ¿Está bien? Entonces cerramos nuestro ciclo capacitándonos para el servicio. Repasemos las 5 cosas. 1, corazón dispuesto. 2, ser lleno del Espíritu Santo. 3, desarrolla habilidades. 4, asuma los retos que la vida le ofrece. Y 5, supere sus propias limitaciones. Con eso estará preparado para lo que Dios quiere para usted en el futuro. ¿Listo? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a bendecir al Señor por este mes de febrero que termina y darle gracias a Dios por su misericordia, su gracia que es sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias por tu palabra. Siempre al estudiar, aún sea todos aquellos capítulos, aquellas historias que muchas veces hemos leído, el recordar o el aprender lo que no sabíamos nos es demasiado útil. Yo te doy gracias por todo lo que has hecho con nosotros, con cada uno de nosotros, con cada uno en particular, Señor, hasta aquí. Porque seguramente nos has permitido tener un corazón disponible, ser llenos del Espíritu Santo, desarrollar habilidades y capacidades, talentos, asumir retos y finalmente, Señor, superar limitaciones. Hasta aquí. Pero esto no ha terminado aquí. Hoy cerramos un día, pero comenzamos uno nuevo. Vamos a cerrar un nuevo mes y comenzaremos un mes nuevo. Vamos a cerrar un nuevo año, 2023, comenzaremos un año si en tu gracia está para nosotros. O sea que esto no ha terminado, así que si no ha terminado, todavía tenemos que repetir el mismo ciclo. Seguir teniendo un corazón dispuesto, seguir siendo llenos del Espíritu Santo, seguir desarrollando habilidades y capacidades, seguir asumiendo retos y superando limitaciones actuales. Y esto una y otra vez se va a repetir. Hasta que llegue ese día en que pasemos de esta existencia temporal a la existencia eterna. Y quién sabe cuántas cosas más tendremos que aprender en ella. Danos la habilidad, Señor, danos la capacidad todos los días de poder entender que esto no ha terminado.
Puede que sus circunstancias actuales sean complejas, sean difíciles, sean diferentes. Lo lleven a retos que nunca antes había tenido, lo lleven a situaciones que nunca antes había vivido, no importa. Recuerde que de todas esas habilidades y capacidades que tanto resaltaron de David, como el que era un buen músico, un hombre elocuente que sabía hablar, un hombre de buenos modales, de buena apariencia, una importantísima que dejaron al final fue: y el Señor está con él. Y esa es común a todos nosotros. Dios está con nosotros. Dios aún está con nosotros. Así que si a nosotros nos queda grande, a Él no. Recuerde que comenzamos así. Nosotros queremos un rey y pensaron que Dios iba a rascar la cabeza. ¿Y ahora qué voy a hacer si no lo tenía pensado? Dios lo sabía, Dios lo tenía. Aún les advirtió cómo iban a vivir con un rey, porque Él conoce todas las cosas desde antes. Lo que usted y yo no sabemos. Ni usted y yo, ni yo sabemos lo que va a suceder el próximo año, ni en 5, ni en 10 años de nuestra vida, si aún la tenemos. Pero Dios sí lo sabe. Dios sabe las oportunidades que vendrán, los retos y desafíos que asumiremos. Dios lo sabe, y por eso nos prepara con anticipación. Pregúntese, ¿cómo usted está preparándose o capacitándose para superar sus propias limitaciones actuales? Como decía este hombre, estoy estudiando lo que nunca había estudiado. Y ya de pronto para muchos no es tan importante y necesario, puede que no, pero era una limitación, no sabía cómo era. Ahora sé cómo es. Y hablaba de que en ese curso de sistemas habían personas de 82, 85 años. ¿Por qué? Porque esas personas aprendieron que siempre habrá una oportunidad para superar lo que hoy nos puede limitar. Y yo le invito, yo le desafío. Muchos de ustedes llevan años en la vida cristiana, muchos años en experiencia. Pero puede que en ese tiempo hemos llegado a ese punto de decir: ¿y para qué más? ¿Y qué más puedo aprender? ¿Y qué más puedo yo saber? Siempre el conocimiento que tengamos será muy pequeño comparado con todo lo que aún podemos aprender. Por eso la Biblia así lo dice: si alguno se imagina que sabe algo, no lo sabe como debería saberlo. Repase usted hoy en su vida, tómelo con calma, haga un ejercicio de evaluación personal. ¿Cómo está su corazón? ¿Dispuesto? ¿Confía en que la llenura del Espíritu Santo es su garantía? ¿Sigue desarrollando sus habilidades, sus talentos, sus capacidades? ¿Está aceptando los nuevos retos que la vida le ha traído? ¿Está superando los límites que ahora tiene? Todo eso le permitirá a usted saber dónde está y hacia dónde dirigirse. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Capacitación para el servicio. Te damos gracias, Señor, porque todo este mes, pues obviamente de tu palabra hemos extraído esos principios y esos elementos que nos ayudan a pensar que la capacitación es necesaria para el ejercicio de un servicio. Que nuestras vidas se puedan ver en ejercicio, como veíamos en este video inicial, de estos caballos que han sido adiestrados para mostrar esa elegancia, esa obediencia, ese porte que demuestran, pero fueron preparados para ello. Así que nuestras vidas, Señor, puedan brillar para ti y puedan ser útiles en esta vida y puedan servir a muchos más, porque eso es lo que queremos, servir. Y que podamos decir: Señor, valió la pena lo que aprendimos para poderlo utilizar. ¿Qué más podemos, Señor? ¿En qué más podemos nosotros servirte a ti? Gracias, oh Dios, muchas gracias. Gracias por una historia como la de David, que siempre tendrá lecciones que darnos. Vamos a cantarle al Señor y vamos a adorarle. Recuerde que ese es el énfasis de este año: amarle, adorarle y servirle.
si le vamos a servir, servirle con pasión. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Dígaselo al Señor con esa canción desde lo más profundo de su corazón. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Así que esta sea nuestra oración al Señor. Nunca, nunca se detenga. Nunca. La vida es para vivirla. No es para pensar lo que nos gustaría, sino para hacer lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque no sabemos si eso que hoy hacemos nos está preparando para aquello que quisiéramos finalmente hacer. Así lo dice Jeremías: para daros el fin que esperáis. Por eso Dios tiene buenos pensamientos para con nosotros. Sus pensamientos siempre son de bendición, para darnos el fin que esperamos. Señor, por favor, manifiéstate en cada vida, en cada uno de nosotros, en los que estamos aquí, en los que están en su casa, en los que están en el exterior. Señor, bendice a cada uno y permítenos, Señor, caminar capacitándonos para servirte mejor. Por eso te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy bien, que Dios me les bendiga. Lunes, alborada, hasta el viernes. Martes, ayuno. Miércoles, capacitación. Jueves, profesionales. Viernes, jóvenes. Y sábado nos volvemos a ver. Dios les guarde. Muchas gracias.